Bienvenidos a esta nueva inmersión en Ideas que nos hacen pensar. Hoy traemos a Po Shen Loy, que es matemático, educador, emprendedor social, vamos, una mente bastante inquieta. Sí, la verdad es que sí. Y nos llegan de él unas reflexiones muy interesantes sobre inteligencia artificial, sobre creatividad y, ojo, sobre algo tan fundamental como la conexión humana. Recordamos esa época, que no fue hace tanto, en que decíamos, bueno, la creatividad es lo nuestro, ¿no? Lo último que nos diferenciará de las máquinas. Totalmente. Era como el último bastión, ¿verdad? Y lo curioso es que el propio Lo confiesa que él también lo pensaba. Lo decía en sus charlas. ¿Ah, sí? Sí. Argumentaba eso, que la originalidad pura, esa chispa de crear algo totalmente nuevo, pues era lo que nos definía frente a la IA. Pero, bueno, parece que ha cambiado de opinión. ¿Y qué le hizo cambiar? Porque no es un ajuste menor, ¿eh? Pasar de defender la creatividad humana como única a, bueno, a lo que sea que piense ahora. Pues él menciona un punto de inflexión muy concreto y bastante impactante, la verdad. El año pasado, una IA de Google resolvió 4 de los 6 problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Ostras, de la internacional. De la internacional. Y hay que entender qué tipo de problemas son esos. No son de aplicar una fórmula y ya. Están diseñados justo para lo contrario, para exigir pensamiento original, ideas nuevas que no se parezcan a nada visto antes. Vamos, que son el epítome de la creatividad matemática a ese nivel. Exacto. Pura creatividad matemática. Entonces, claro, si una IA puede hacer eso, puede tener éxito en ese terreno tan original, pues la pregunta es inevitable, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo genuinamente nuestro si hasta la creatividad más abstracta puede ser replicada? Pues ahí es donde lo da un giro, ¿eh? Bastante inesperado. Sugiere que quizás nuestra singularidad más profunda no esté tanto en la capacidad de hacer cosas únicas, sino en algo más, digamos, fundamental. Algo que tiene que ver con nuestros valores, con nuestra intención. ¿Cómo qué? Pues algo tan básico como que nos importe el futuro de la humanidad, que tengamos un interés real en que esto siga, en el bienestar colectivo, que nos preocupe, vamos. Vaya, curioso. De la habilidad a la voluntad, ¿no? De la capacidad de crear a la de cuidar y conectar. Pues vamos a meternos a fondo en esto. Sí, hay mucha miga. Vamos a analizar cómo ve Lowe esto de navegar la era de la IA, qué habilidades cree que son clave ahora, por qué dice que pensar críticamente es más vital que nunca, y su visión de la educación, claro. Cómo usar la IA sin dejar de pensar por nosotros mismos. Perfecto. Y un buen punto para empezar es justo esa preocupación por la IA en la educación, que es un debate candente ahora mismo. Él se fija mucho en el riesgo de usar los LLMs, los modelos grandes de lenguaje, para hacer los trabajos de clase, sobre todo los de escribir. Que a priori, puede sonar a, oye, una ayuda más, ¿no? Como usar la calculadora o un corrector ortográfico. Pero él lo ve casi como un peligro para la civilización, dice. ¿Por qué tan drástico? Bueno, él argumenta que la fuerza de estos modelos, de los LLMs, está en la L, en el lenguaje. Son buenísimos generando texto que suena bien, coherente, porque han aprendido patrones lingüísticos a una escala brutal. Sí, eso es innegable. Pero es que escribir, sobre todo cuando estás aprendiendo, no es solo juntar palabras. Es un ejercicio mental, es estructurar tus ideas, ordenarlas, comunicarlas. Es un entrenamiento. Y ahí es donde mete la analogía esta del coche, ¿no? Justo. Lo compara con conducir un coche 1,5 kilómetros para hacer ejercicio. Llegas al sitio, sí, pero el esfuerzo físico, el de fortalecer los músculos, te lo has saltado. Claro. Pues igual con la IA para escribir un trabajo. Llegas al resultado, al texto final, pero todo el proceso mental de pelearte con las ideas, de buscar las palabras, de estructurar, de sintetizar, de revisar, todo ese gimnasio mental, como lo llama él, te lo saltas. No desarrollas esa forma física mental. Es potente la imagen, sí, y marca una diferencia clave. Una cosa es usar la IA cuando ya sabes escribir, como un profesional que busca ser más productivo, y otra muy distinta es usarla cuando estás aprendiendo a escribir y a pensar. Ahí el proceso es el aprendizaje. Exactamente. Es que perder esa práctica continua con el lenguaje, con el razonamiento lógico, pues tiene consecuencias. No es solo entregar un trabajo, es que estás construyendo o no tu capacidad de pensar por ti mismo, de analizar la información, de comunicar tus ideas. Claro, te puedes volver un consumidor pasivo de lo que genera la máquina. Ese es el riesgo.
que no tengamos la capacidad de cuestionar, de formar nuestras propias conclusiones. Por eso insiste tanto en reforzar esas habilidades de lenguaje y lógica en los jóvenes. Vale, entonces, si la IA nos pisa los talones en lo técnico e incluso en lo creativo, y si tenemos que tener cuidado de no externalizar el pensamiento, ¿dónde ponemos el foco? ¿Qué desarrollamos? Él da pistas por cómo evalúa él mismo la inteligencia, ¿no? Sí, es interesante. Cuenta que cuando entrevista a estudiantes, les pone problemas matemáticos que sabe o intenta asegurarse que no han visto nunca. Les mira hasta la cara para ver si es nuevo de verdad. Ajá. Y lo importante no es si lo resuelven. De hecho, espera que no lo hagan si el problema es realmente novedoso. Lo que le importa es el cómo, el proceso. Justo, quiere ver cómo piensan en vivo y en directo, cómo reaccionan a algo desconocido, cómo intentan romper el problema en partes, cómo usan las pequeñas pistas que les da para ir construyendo un camino, esa capacidad de enfrentarse a la incertidumbre, de sintetizar información nueva sobre la marcha, de montar una estrategia. Eso para él también es creatividad, es saber navegar lo desconocido. Entiendo, la capacidad de pensar ante lo nuevo. Y junto a eso, mete otra habilidad que parece sacada de otro sitio totalmente distinto. Sí. Afirma que una de las habilidades humanas más críticas en el futuro va a ser algo que suena casi naif, ¿no? Querer crear valor y alegría en otras personas. O sea, empatía, conexión, ganas de aportar algo bueno a los demás. Eso es, empatía, conexión genuina, el deseo de contribuir. Que puede sonar un poco, no sé, blando. En un mundo tan tecnológico, tan de resultados, ¿cómo encaja eso en la práctica según él? Pues lo conecta directamente con cómo vamos a trabajar y colaborar. Si aceptamos que la IA va a ser mejor en muchas tareas técnicas o analíticas, la colaboración entre personas será todavía más importante. Necesitaremos juntarnos para problemas complejos, que requieran miradas distintas. Claro. Y en ese escenario, ¿con quién vas a querer colaborar? ¿A quién vas a querer en tu equipo? Pues, supongo que con gente con la que se trabaje bien, ¿no? Que aporte, que no genere problemas. Justo. Como dice Log, la gente querrá colaborar con quien le aporte valor de verdad, no solo técnico, sino humano. Gente cuya vibra les guste. La empatía se vuelve funcional, incluso en entornos técnicos. ¿Cómo? Pues porque para resolver algo complejo necesitas entender la perspectiva del otro, ver el problema con sus ojos, dice él. Si no conectas, si no entiendes las preocupaciones de tu compañero o de tu cliente, si no te ven como alguien que suma humanamente, porque van a elegir trabajar contigo si una IA puede hacer la parte técnica mejor y sin dramas. Ya, visto así. La capacidad de conectar, de generar confianza, se convierte en una ventaja competitiva real. No es solo ser majo, es ser funcionalmente colaborativo. Entendido. No es buenismo, es pragmatismo colaborativo. Ahora, él no reniega de la IA, ¿eh? La usa, pero de una manera muy específica. Sí, él la usa. Pone un ejemplo muy bueno de cómo quiso entender la escena musical de Nashville. Podría haberle pedido a la IA, hazme un informe sobre la música en Nashville. Pero no. ¿Qué hizo entonces? Le pidió los datos. Los nombres importantes, los locales, los géneros, enlaces a fuentes, la información factual, digamos. Vale. Pero el trabajo de poner los ladrillos juntos, de entender las relaciones, las dinámicas, la lógica de cómo funciona esa escena de verdad, eso lo hizo él. O sea, usó la IA para reunir material, pero el análisis y la síntesis, el construir el edificio, eso fue suyo. Exacto. Su objetivo era mejorar su propia capacidad de simular el mundo, como lo llama. Él cree que esa habilidad de crear modelos mentales de cómo funcionan las cosas, una escena musical, un mercado o lo que sea, es un superpoder. Sobre todo si quieres emprender algo. Te permite anticipar, decidir mejor. Usó la IA para potenciar su propio razonamiento, no para que razonara por él. Quería entenderlo desde dentro. Eso es. No externalizar el pensamiento, sino potenciarlo con datos. Y esto de construir nuestro propio entendimiento conecta con otro tema clave que toca, los sesgos. Efectivamente. Como matemático, él sabe que 2 plus 2 son 4, verdad objetiva. Pero la mayoría de las cosas importantes de la vida, el sentido de la vida, decisiones políticas, sociales, no tienen una respuesta única y objetiva. Están llenas de matices, de perspectivas y de sesgos. Y la IA, claro, no es neutral. Viene de datos humanos, de decisiones humanas.
hereda nuestros sesgos. Claro, los hereda o incluso los puede amplificar. Y aquí Love ve un peligro, la concentración, que haya pocas grandes empresas desarrollando las IAs más potentes. Menciona a Claude, OpenAI, Gemini, DeepSeek en China. Si hay solo unas pocas fuentes dominantes de IA, Pues corremos el riesgo de que sus sesgos, los que sean, se vuelvan la norma, que limiten peligrosamente la diversidad de puntos de vista. Compara tener, no sé, 5 o 10 visiones del mundo de IA, con los miles de millones de perspectivas humanas. La reducción podría ser brutal. es un buen punto. Por eso él recomienda activamente tener una dieta informativa variada y crítica. Cuenta que él mismo lee noticias de fuentes opuestas ideológicamente, como CNN y Fox News en Estados Unidos. No porque crea que la verdad está en medio, necesariamente. Sino para detectar los sesgos de cada uno. Exacto. Para intentar verlos, entender las distintas narrativas y formarse él su propia imagen, más completa, más matizada. Es una llamada clara a la acción. Ahora que la IA puede darnos información tan bien presentada, tan convincente, tenemos que ser más críticos que nunca. Preguntarnos, ¿esto es todo? ¿Qué falta aquí? ¿Hay una agenda detrás? Y él es transparente con su propia agenda, lo cual se agradece. Admite que su objetivo es construir un mundo más reflexivo. Quiere que la gente piense por sí misma, que descubra lo divertido que es pensar, dice. No quiere que aceptemos lo que él dice sin más, sino que desarrollemos nuestro propio criterio. Y eso lo lleva a la práctica, ¿no? Con sus proyectos educativos como el programa Online Life. Sí, Life es un ejemplo genial de cómo intenta materializar estas ideas. Conecta a chicos y chicas de secundaria, buenos en mates, 15-18 años, con niños más pequeños, 10-13 años. Una etapa clave para formar el pensamiento crítico. Los mayores enseñan mates a los pequeños. Vale, tutoría entre pares. Pero con un toque especial en cómo forman a los mayores, ¿verdad? Ahí está la gracia, sí. En vez de centrarse solo en que sepan matemáticas, que ya lo saben, contrató a cómicos profesionales y actores. Cómicos y actores. ¿Sí? Para entrenar a estos estudiantes mayores en carisma, en comunicación, en liderazgo. Les enseñan a hacer las mates divertidas, a conectar con los críos, a ser mentores que enganchen. Enseñar carisma a futuros matemáticos suena rompedor. Sí, y muy práctico. Mientras los mayores dan la clase online, hay un actor observándolos y dándoles feedback en tiempo real por un canal privado. Cosas como, más energía, prueba otra analogía, sonríe. ¡Qué bueno! El objetivo es ayudarles a desarrollar una personalidad más, digamos, ganadora, más empática, más entusiasta. Lo piensa que si aprenden a convencer a un niño de que las mates molan, podrán usar esas habilidades de comunicación en cualquier cosa. Se crea un ecosistema donde todos ganan, parece. Totalmente. Los mayores desarrollan esas habilidades blandas, comunicación, empatía, liderazgo, que Locke cree que serán su límite en el futuro, no lo técnico. Los pequeños aprenden mates y pensamiento crítico de forma mucho más guay y personal. Y además se crea una red de jóvenes listos y, muy importante para él, amables, que se conocen y colaboran. Y enseñan en parejas, ¿no? Para fomentar también esa conexión entre ellos. Sí, otro detalle importante, para que aprendan a colaborar entre ellos también. Es una forma de intentar escalar la enseñanza del pensamiento crítico, que normalmente es muy de uno a uno. Y esto encaja con su idea del emprendimiento social, que no es solo tener buenas intenciones. Correcto, él insiste mucho en eso. Emprender socialmente bien es encontrar un problema real que le cueste algo tangible a alguien, dinero, tiempo, oportunidades, y crear una solución sostenible, idealmente que genere ingresos para reinvertir y crecer, para no depender solo de donaciones. ¿Y Live encaja ahí? Claro. Ofrece clases de calidad por las que algunos padres pagan, y esos ingresos permiten mantener la estructura, pagar a los formadores actores y, clave, subsidiar a otros estudiantes que no podrían pagarlo. Busca problemas donde alguien ya paga un coste, padres preocupados por las mates de sus hijos, y ofrece algo mejor por lo que estén dispuestos a pagar. Inteligente. Y también comparte su método para generar ideas que suena bastante metódico. Sí, es como un proceso en 3 fases. Generar con emoción, permitirse ideas nuevas, raras, contraintuitivas, disfrutar pensando en cómo hacer las cosas de otra manera. Vale, la parte creativa. Segundo, intentar destruir. Con la idea que le gusta, se pone el sombrero de crítico feroz. Busca todos los fallos, por qué no funcionaría. Dice que el 99% de sus ideas mueren aquí. El 99%. Hay que ser duro con uno mismo. Mucho.
Y tercero, si sobrevive, a por ella. Si una idea aguanta ese ataque, ese 1%, la ve como un diamante. Ahí sí, a invertir energía a tope. Pero incluso entonces sigue preguntando, ¿no habrá una forma mejor? Es un ciclo curioso. Crear con pasión, destruir con crítica y si sobrevive, empujar con todo. Pero necesario, según él, para que lo que haga sea sólido y aporte valor de verdad. Bueno, hemos cubierto bastante. Si intentamos resumir la esencia de todo esto que nos cuenta Poison Low, ¿cuál sería el mensaje principal? Yo creo que la idea clave es que la IA no viene a reemplazarnos sin más, sino que actúa como un catalizador. Nos obliga a mirar hacia adentro, a redefinir y potenciar lo que nos hace realmente humanos. ¿Qué serían? Pues el pensamiento crítico autónomo, pensar por nosotros mismos, vamos, la creatividad para resolver problemas nuevos, no solo optimizar lo que ya hay, y muy importante, la empatía profunda y la conexión real entre personas. Nos recuerda lo fundamental que es, y él diría que también lo divertido que es, tener algo propio y valioso que aportar, más allá de ejecutar tareas. Y a pesar de los retos que plantea la IA, que son claros, pérdida de habilidades, sesgos, concentración de poder, su visión parece optimista, ¿no? Sí, pero no es un optimismo ingenuo, ¿sabes? Es un optimismo basado en la acción. Lo basa en lo que ve. Jóvenes, inteligentes y, recalca mucho, amables, conectando, colaborando, desarrollando habilidades intelectuales y sociales juntas, como en su programa. Ajá. Ven esa mezcla de inteligencia y bondad cultivada en redes de confianza la base para una sociedad más fuerte, más resiliente ante los retos que vengan, sean tecnológicos o de otro tipo. La clave para él es cultivar activamente esa red de pensamiento crítico y conexión humana. Nos deja pensando, desde luego. Habla mucho de crear valor para otros y de su método de crear, destruir, refinar para asegurarse de que sus ideas son sólidas. Y esto me lleva a una última reflexión. A ver, ¿Qué pasaría si aplicáramos ese mismo rigor autocrítico, ese intento de destruir para refinar, no solo a ideas de negocio o proyectos, sino a nuestras propias creencias, a las más arraigadas? eso es más difícil. Claro, a nuestras opiniones políticas, a cómo creemos que funciona el mundo, a cómo interactuamos con gente que piensa distinto. ¿Podría ese ejercicio interno de cuestionarnos a fondo, de buscar los fallos en nuestro propio razonamiento, ayudarnos no solo a pensar mejor, sino también a conectar de forma más auténtica con los demás? Sobre todo ahora que las narrativas, incluidas las que pueda generar la IA, pueden venir cargadas de sesgos muy sutiles y persuasivos sin que nos demos ni cuenta. Es una pregunta potente para aferrarse. Aplicar esa autocrítica constructiva a lo más personal. Ahí queda eso, para darle una vuelta.